Los niños colombianos perdidos en la selva amazónica han sido rescatados. Eso fue el final de un esfuerzo de 40 días por encontrarlos. Y la resolución de buscarlos es un homenaje al valor de la vida humana, como cuando Chile rescató a sus mineros en el 2010 después de 69 días de esfuerzos. ¿Qué nos dicen los esfuerzos de rescate o de socorro sobre nuestra posición ante la vida humana? ¿Debe ese valor de la vida humana verse complementado por la valoración de la calidad de toda vida humana? Nos obliga el valor de la vida humana a esforzarnos por crear unas condiciones futuras que la hagan viable, disfrutable y desplegable. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 168 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Rescatar y desplegar. Papá, algo que no se ha dicho mucho sobre estos niños es que, pues por ser indígenas, tenían mucha mayor capacidad de Sí, adaptación al entorno en el que se ujú, perdieron, ¿verdad? sí, es ¿Cómo cierto. estás? Ujú. Muy bien, muy bien. Ujú. Bueno, entrémosle a la Muy, conversa. muy lindo el tema. A mí me gustó mucho y quisiera narrar un poco cómo he procedido en cuanto a este tema. Yo tenía un pendiente hace mucho tiempo, el pendiente de dedicar un artículo a hablar sobre el valor de la vida humana. En algunas oportunidades he tocado el tema de la vida humana, pero ahora como que mirar este ejercicio de búsqueda que han realizado las autoridades y el pueblo colombiano, me pareció que era realmente un monumento, ¿verdad? A, a la valoración de la vida humana. Y me gustó muchísimo que apareciera esa oportunidad y entonces me puse con mucho, con mucho, con mucha diligencia. Y diligencia, ya sabes qué quiere decir amor a escribir este artículo. Me, Hay artículos que creo que los escribo para el público porque estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. Entonces me parece casi que puedo hacer una labor docente en el artículo. En otros artículos me siento como un aficionado, en este me siento como un aficionado, me siento explorando, siento que ante la magnitud del fenómeno de la vida, del fenómeno de la vida humana, que son dos cosas distintas, eh, me siento explorador, aprendiz, pero lo hago con toda buena voluntad. Es muy lindo eso de sentirse aprendiz cuando uno tiene mi edad, porque cuando uno tiene 20 años y se siente aprendiz de cualquier cosa, confiesa su ser aprendiz como con provisionalidad. Dice, por ahora soy aprendiz, pero ya verán cuando el tiempo transcurra. Pero si te confiesas aprendiz de algo cuando tienes mi edad, lo que estás haciendo es diciendo, soy aprendiz a mi edad y posiblemente ya no tenga tiempo de dejar de ser aprendiz de este asunto. Y acepto, incorporo mi actitud de aprendiz. Nunca voy a llegar a poder escribir sobre la vida humana algo que diga, hombre, esto sí que está completo, pero me parece que el fenómeno es tan majestuoso que voy a seguir haciendo
mis esfuercitos de aprendiz. Hay un concepto japonés se ha vuelto a poner de moda. Ha pasado eso con la cultura japonesa. Se ponen de moda conceptos milenarios, 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 tienen Mm, 1000 años. El concepto de Shoshin, que se traduciría como actitud de aprendiz. ah, Y ese Shoshin es algo que los samuráis lo utilizaban siempre, ¿verdad? Un samurái nunca llegaba a un punto de su desarrollo como guerrero donde ya podía retirarse, ¿verdad? No ujú, existe tal cosa, sino que ujú, bueno, continúa. Es un trabajo continuo, perpetuo, el del ujú. aprendizaje y pues el mismo concepto seguramente lo que en su concepción, de lo que se dieron cuenta es de que era más efectivo el aprendizaje si uno tenía la actitud correcta para aprender. Ajá, ¿Verdad? Porque si uno tiene la actitud de que ya lo sé todo, es claro. mucho más difícil aprender, es hasta emocionalmente resistente aprender, Ujú. ¿verdad? Hay gente que se amilana ante la posibilidad de Sí, aprender. sí. Mm, Entonces, a mí me gusta mucho ese concepto del Shoshin. Hoshin. Mientras hablabas, recordaba una experiencia que me marcó la vida, pero vieras que casi nunca la recuerdo así como para comentarla con otra persona. La recuerdo porque es parte de mi vida, pero nunca la comento. Es la primera vez que la comento en público, yo creo. En 1997 apliqué para un programa de trabajo en Estados Unidos. Entonces, como estudiante universitario, me daban una visa de trabajo por unos meses y entonces me fui para allá y trabajé en un supermercado. Y antes de empezar a trabajar, empecé a trabajar un 1 de enero a las 6 de la mañana. Y antes de empezar a trabajar, me dieron una capacitación. Deben haber sido como 8 horas de capacitación. Supongo que fueron 2 tardes, ahí en esos últimos días del año 97. Y imagínate un supermercado estadounidense en el año 97. Era probablemente una empresa de supermercados de las más grandes del mundo, probablemente, ¿verdad? De los que tenían más interiorizadas todas las Sí, prácticas ujú, gerenciales de justo a claro. tiempo y todo Ujú, eso en aquella época, ¿verdad? ujú. Antes de la era digital. Y entonces el entrenamiento que nos lo daba el gerente del supermercado, el gerente de la tienda, de esa tienda, Ajá, ajá. era un entrenamiento para cultivar nuestro espíritu emprendedor. Y en retrospectiva, comparo lo que es la cultura estadounidense, la cultura corporativa estadounidense, donde el empleador asume que esta persona perfectamente podría ser un emprendedor multimillonario dentro de 20 años. Entonces, hey, mejor le ayudo. Y, y en ese curso, en esa capacitación, Ujú. recuerdo haber incorporado el concepto de salirme de mi zona de confort, imagínate, Ajá, hace ajá. 26 años. Salirme de mi zona de confort para crear valor para mí, para el cliente, para la sociedad, para el supermercado mismo. Entonces recuerdo que había una actitud en mí y que era la actitud que había en mis compañeros de trabajo de enriquecer los anaqueles del supermercado, si había algo torcido, salido del lugar o Sí, mal sí. colocado, arreglarlo. Era muy impresionante eso, ¿verdad? Ahora que lo recuerdo, ahorita que estoy recordándolo Ujú. mientras te escuchaba hablar. Y bueno, y lo otro que anoto de tu intervención es que hoy en día estamos en una era donde la forma de compartir conocimientos ha cambiado tan drásticamente que primero necesitamos esclarecer si algo es verdad o algo es falso, ¿verdad? Pero asumamos que tenemos la suficiente reputación como para que quien nos lee o nos escucha acepte que lo que nosotros les decimos lo decimos de buena intención y Ujú. si cometemos errores son errores de buena fe. Eh,
Pero además de asumir eso, esa persona que nos está dedicando un minuto de su atención, eh, está decidiendo no dedicarle ese minuto de atención a otras 180 opciones que hay en línea en este mismo momento para aprender cosas que también le parecen valiosas. Entonces, ¿cómo deberíamos de redactar y cómo deberíamos de presentar lo que escribimos y cuáles serían las ideas más potables para ese público? Cambia por completo en la era digital, porque entonces hoy en día, eh, pues no sabes qué es lo que a la gente más le interesa. Y puedes escribir un artículo que tenga 3 o 4 diferentes temas, como este artículo del valor de la vida, y puede ser, por poner un ejemplo, que lo que más le llame la atención a las personas que leen el artículo sea la capacidad de adaptación de las culturas indígenas a un entorno vulnerable, Ujú, incierto, complejo y ujú, ambiguo, como hemos dicho, ¿verdad? Y ujú. probablemente es cierto, las culturas indígenas han visto pasar eras del hielo, sequías, hambrunas y demás. Entonces, escribir en tiempo real significa eh, más o menos lo que describiste, ir pensando, ir explorando, ir investigando, ir aprendiendo e ir recibiendo retroalimentación de los mismos lectores de qué es lo que les interesa más, qué es lo que, por ejemplo, si tú escribes un artículo y alguien ese artículo se lo reenvía a otra persona, lo que está diciendo en esta era digital es que quiere ser representado por ese artículo. Ajá. Ujú, Entonces, ujú, esa retroalimentación es muy valiosa porque quiere ujú. decir que hay un nicho pequeño, porque además vivimos en una era donde hay miles de nichos diferentes. Entonces, tratar de hablarle a todo el mundo es no hablarle a nadie, pero sí podrías hablarle a muchos nichos diferentes. Entonces, hay un nicho donde se valora mucho el valor de la vida y ese nicho quiere saber más sobre eso. Y bueno, ¿qué más sabes sobre eso? Y entonces puede ser que decidas profundizar en eso y dejar a un lado el tema de la adaptación indígena. Eh, y, Claro. y Ujú, entonces siento que estamos en una época donde eso es valioso. Y estamos a punto de llegar a una época donde tú y yo vamos a tomar el contenido de estos diálogos, los vamos a pasar por una herramienta de inteligencia artificial que ya existe y que ya hace esto, pero todavía son un poquito perezosos, y te va a dar un resumen de temas para que yo pueda decir, lléveme solo a ese tema que está a partir del minuto 17. No ujú, me interesa el resto de la hora. Me interesa lo que está a partir del minuto ujú. 17. Y si nosotros, como coautores de este comentario, podemos tener esa retroalimentación de que hay un nicho de personas interesadas en ese tema, y podemos explorarlo un poco más y crear más artículos para ellos, porque el protagonista del flujo de información en la era digital no somos los creadores de contenidos, son los consumidores de contenidos. Claro. Ujú. Muy bien, muy, muy llamativo el enfoque. Yo me devuelvo al tema este, que a mí me resulta fascinante, el tema de la vida, ¿verdad? Uno ve por ahí, a mí me maravilla ver una piedra, una, una maravilla es un objeto, es un objeto que no se escapa de tu atención, pero es un objeto inerte. Cuando lo comparas con una mosca, eh, eh, te das cuenta de la complejidad de una mosca, de la capacidad que tiene la mosca, por ejemplo, de quitarse el tiro cuando tú le das con el matamoscas. Eh, es una maravilla, es una maravilla. Una mosca, no sé, pero ningún objeto robotizado tiene los reflejos, las capacidades, las funciones. Imagínate que solo la capacidad de reproducción que tiene una mosca la pone en un nivel
de naturaleza, escalas muy allá superiores a las de un robot, porque un robot no tiene capacidad de reproducción. Entonces, lo de la vida me maravilla, a pesar de que vemos la vida nos resulta tan familiar, ¿verdad? Ves en el parque los árboles que están vivos. Es una forma de vida, ¿verdad? Es una forma de vida que, por cierto, a mí lo que más me queda haciendo falta en los árboles, que son muy, muy bellos y los quiero mucho, es que no hablen, que sean tan silenciosos, porque me parece que el máximo el máximo de la vida humana es esa posibilidad que tenemos de conversar. Creo que tenemos una posibilidad de conversar con un animalito doméstico, ¿verdad? Uno tiene posibilidad de conversar con el perro. Eh, no sé cuánto me entiende, pero sí parece que desde un punto de vista básico me entiende, desde un punto de vista básico me da unas señales que yo entiendo y tal. Pero bueno, el silencio de los árboles comparado con la capacidad de relacionarnos que tengo con un perro, me parece que hay como una brecha enorme, ¿verdad? Pero entonces sigo pensando en, en la mosca y de la mosca paso a un perro que tiene tal capacidad de comunicación y cuando miro la distancia entre el perro y un niño de 6 años, de nuevo, en la escala de desarrollo, el niño de 6 años se nos va a tal distancia, ¿verdad? Y entonces, si el fenómeno de la vida está en una mosca, pero el fenómeno de la vida humana ya es otro cantar, parece ser como una discontinuidad, ¿verdad? Tú ves todos los animales de la naturaleza y cuando ves un ser humano cantando o diciéndole cosas a un animal o dibujándolo o escribiendo cosas sobre el animal o escribiendo cosas a propósito de su experiencia de haber visto el animal, a mí me parece que hay un autor, ahora no recuerdo cómo se llamaba, escribe un libro que se llama eh, Youngest and Brightest, la más joven y la más brillante de las especies, ¿verdad? Y entonces dice de una manera muy bonita cómo ese salto que hay entre la vida animal y la vida humana, representada por el pensamiento, es tan maravilloso que dice que el día que alguien descubra cómo es que se dio ese salto de la vida humana biológica a la vida humana cognitiva, ¿verdad? Ese día voy a tomar todos mis ahorros, voy a contratar un avioncito de esos que ponen señales de humo en el cielo y le voy a decir, vaya, haga signos de admiración hasta que se acaben estos ahorros, porque es una maravilla el cómo un animalito, nuestro predecesor, un día, no sé, amaneció un poco más listo que la víspera, posiblemente no sea así, sino desde el punto de vista de la teoría evolutiva, es que un día tuvo un hijo que era más listo que él, ¿verdad? Y que tenía otras habilidades. Bueno, esto sobre la vida humana y luego diré un poco más sobre el respeto a la vida humana. Pero por ahora me quedo ahí nada más pintando
ese salto majestuoso. Muy bien, muy lindo. Me parece que estamos empezando a conocer sobre los niveles de frecuencia de vibración energética de todo, ¿verdad? De todas las formas de vida, eh, de, de los objetos inanimados, y también de los astros en el universo. ¿Verdad? Hay una vibración que tiene el Sol y hay una vibración que tiene Marte y hay una vibración que tiene un árbol y hay una vibración que tiene un perro. Y, y esas vibraciones no son necesariamente tan divergentes de la nuestra. Lo que pasa es que nosotros no tenemos el entrenamiento, o más bien hemos olvidado cómo vibrar a esa misma frecuencia, porque por millones de años hemos coexistido con otras formas de vida de una manera bastante eh, respetuosa. No, no sé si respetuosa es la palabra que ando buscando, pero eh, pues sí, ¿verdad? Respetando a otras formas de vida, sabiendo que puede ser que necesitemos alimento y abrigo, y para eso hay que cazar a un animal, pero sabemos que si los cazamos a todos, nos quedamos sin sin el animal, ¿verdad? Eso lo hemos aprendido y olvidado muchas veces a lo largo de nuestra historia evolutiva. Eh, y creo que lo que hoy necesitamos es simplemente recordar algunas de esas cosas que hemos olvidado, porque es inclusive muy poco el tiempo que convivimos hoy con un árbol, ¿verdad? Y antes la convivencia con los árboles era constante. Ujú. Mm, Creo que no hay que racionalizar respecto a la experiencia de convivir con un árbol. Uno se sienta debajo de un árbol 10 minutos y le cambia el estado de ánimo, Sí. Ujú. ¿verdad? Y necesitamos que la ciencia nos diga que eso es bueno. Yo creo que no hace falta, ¿verdad? Hay un elemento intuitivo y hay otro elemento que no es ni siquiera intuitivo, ¿verdad? Que es el hecho de saber que la sombra del árbol me protege. Y entonces, con solo estar a la sombra del árbol, ya me siento beneficiado, me siento agradecido, eh, siento la presencia del árbol, ¿verdad? Em, no se me ocurriría cortarlo en ese momento que estoy contemplando el valor que le aporta a mi vida. Estaba escuchando esta mañana bueno, un audiolibro en el que hacía un análisis el autor de que la empatía es el equivalente emocional a la ética, ¿verdad? Entonces uno podría pensar, una persona que ha cultivado la ética por décadas, podría decir, no, este árbol no lo voy a cortar porque este árbol tiene una enorme cantidad de beneficios ecosistémicos y es el hogar de múltiples otras especies y sostiene el agua y enriquece el suelo y secuestra carbono y todo eso. Pero desde el punto de vista empático, uno podría elegir no cortar un árbol porque le dolería la pérdida del árbol. Y siento que cultivar esa empatía es tan importante como cultivar la ética, según lo que dice el autor, y me llamó la atención y por eso lo traigo a colación. Y lo último es que en este descubrimiento de la frecuencia de la vibración energética de todo lo que nos rodea, incluidas otras formas de vida, hoy en día se están haciendo unos experimentos tecnológicos increíbles, donde le conectan unos sensores a una planta y según la vibración energética que tiene la planta, va dibujando unas formas, ¿verdad? Que son unas formas, bueno, no es arte humano,
pero es arte, hay inteligencia detrás de ese diseño, no es aleatorio, ¿verdad? No es el sensor de un sismógrafo. Y bueno, el sensor de un sismógrafo también lo que está percibiendo son frecuencias energéticas, pero una planta te diseña cosas que a veces tienen hasta patrones geométricos. Y eso creo que es importante de percibir. Hay inteligencia en otras formas de vida. Hay cosas que una mosca puede hacer que nosotros no podemos ni podremos nunca, pero que tal vez tampoco podamos diseñar algo que tenga esas facultades que tiene una mosca. Y lo último ahora sí es que el nivel de conciencia que nos lleva a pensar en ese tipo de contemplaciones es algo que deberíamos de cultivar más y el primer Sí, paso para cultivarlo más es dedicarle más tiempo a cultivar la conciencia, porque al final de cuentas, ¿qué, qué es la muerte? La muerte es la desaparición de la materia física de una entidad, de la misma forma como el nacimiento es el surgimiento a la forma física de una entidad. Pero antes de que naciera y después de que murió, eh, la, la conciencia que fue representada por ese cuerpo se sigue sintiendo con una frecuencia bastante llamativa, ¿verdad? Y podemos evocar memorias y evocar palabras y evocar eh, experiencias con personas que ya murieron. Incluso podemos conversar con esas personas. Y no estoy hablando del mundo de lo qué, de lo místico ahí, de lo, ajá, de lo paranormal. No, no es ajá, algo paranormal. Yo puedo, ajá, en un estado de meditación donde estoy casi en la misma frecuencia energética en la que estoy cuando duermo, tener una visualización y tener una conversación con una persona que ya murió. No quiere decir que estoy recordando, ni quiere decir que la persona volvió. Quiere decir que tengo la posibilidad de entrar en la misma frecuencia de la conciencia que esa persona tenía y tener un intercambio y recibir cosas. Entonces eso creo que es importante como para referirme a lo que hablabas de la vida. Ujú. ok, bueno, bueno. Yo vuelvo a tratar de encontrar el concepto de la vida y cómo conectarlo con otras cosas que no son como más cercanas, ¿verdad? Fíjate que yo pienso que la vida humana, la vida humana se manifiesta básicamente en la inteligencia y la voluntad. La voluntad es la que nos permite elegir, que como función lo llamamos libertad. La voluntad para lo que sirve es para ejercer la libertad. Ahora me quiero levantar, ahora me quiero quedar aquí, ahora quiero ir a tomar agua, ahora quiero cerrar la puerta. Eso es el ejercicio de la libertad que ocurre en el ser humano gracias a que tiene voluntad. Si no tuviera voluntad no podría hacer eso. Y lo otro es, pues el otro rasgo propiamente humano es la inteligencia, es la capacidad de entender lo que te rodea, de hacer hipótesis sobre lo que te rodea, pero no hipótesis de laboratorio, sino decir, voy a abrir la puerta para que entre aire, ¿verdad? Estás haciendo una hipótesis, podrías es que abrir la puerta y no entra aire. La inteligencia yo creo que la entendemos muy bien, ¿verdad? Eh, la voluntad la entendemos menos bien. Y cuando uno piensa, ¿y para qué sirve la inteligencia? Rápidamente decimos, pues para entenderlo, para entender la naturaleza, para entender lo que me rodea, para entender mi yo interior y tal. ¿Y para qué sirve la voluntad? ¿Cuál sería el gran, eh, la gran posibilidad de la voluntad? ¿Para qué sirve la voluntad?
Alguien podría decir, para hacer lo que me dé la gana. Sí, sí, claro, ok. Para hacer lo que le dé la gana. Pero ¿cómo convertimos la voluntad en algo que sea, pues, de nivel humano? Es decir, ¿cómo convertimos la inteligencia no en una capacidad de contar chistes, sino en una capacidad de describir el Quijote o de escribir la fórmula de la transformación de la masa en energía, ¿verdad? ¿Ah? Eh, que la inteligencia sirva para algo robusto. Bueno, hagamos la misma prueba al amor, perdón, a la voluntad. ¿Para qué sirve la voluntad? A mí me parece que la gran función de la voluntad es elegir amar. ¿Y qué quiere decir elegir amar? No estoy hablando del amor romántico y eso. Estoy hablando de elegir hacer cosas por el bien del otro, ¿verdad? Así claro, cuando, cuando te enamoras con amor humano de una pareja, realmente no es que un día te pones a decir, bueno, yo quiero el bien de esta niña y tal, eh, pero lo que estás queriendo es el bien de ella, aunque no le llames así. Y cuando te casas y tienes una familia, en lo que vives permanentemente es queriendo el bien del otro y de la pareja y de la progenie, ¿verdad? Entonces, creo que la manifestación de la voluntad está en la que vale la pena, está en querer el bien del otro. Pero aquí me doy cuenta de que el círculo ese para el que casi biológicamente te sientes invitado a producir su bien es reducido, ¿verdad? En la familia se quiere el bien del otro, se ejerce el amor y tal y cual. Y si uno pensara, ¿y en qué es ejercer el amor de manera así como más abierta, eh, menos focalizada? El amor de esa capacidad humana se puede ejercer eh, a nivel de humanidad. Sí, claro, se llama bien común. Eso es querer el bien no del otro, simplemente del hijito o de la esposa, sino querer el bien común, el bien de todo el mundo. Y esto me deja por tocar un tema bien interesante. Es el siguiente. Hay una invitación en la naturaleza a querer el bien del otro. Es la familia, la unión de pareja, la reproducción. eh, Entramos a formar una familia por una serie de impulsos y de atractivos y de incentivos. Entonces la familia es como un dispositivo natural para que ejerzamos el amor. ¿Cuál es, pregunta de $100,000, el incentivo o el mecanismo natural para que ejerzamos el bien común? Yo creo que es la política. Todas las necesidades sociales que demandan la constitución de un Estado y demandan la constitución de unos movimientos, de unos partidos y tal, todo esto que llamamos la política es como un incentivo, un mecanismo, un automatismo natural para que ejerzamos la búsqueda del bien común. O sea, que cuando a veces dice la gente, dice, no, no, yo estoy hablando de política con P mayúscula. Bueno, yo estoy hablando de política con P mayúscula y gótica y iluminadita, porque esa política sí que le da al ser humano una razón de existir en este planeta. Ya. Bien,
Bien, me gusta, me gusta. Vamos a ver, no sé si me devuelvo o empiezo desde atrás. Em, la polis, la polis era una ciudad y era una ciudad pequeña, ¿verdad? San José es una ciudad, es una metrópolis, es una ciudad muchísimo más grande del tamaño que tenía una polis cuando la gente se involucraba en el quehacer de la ciudad para mejorar el bien común. Y bueno, y además era una época en la que el concepto de democracia era muchísimo más elitista de lo que es hoy. Lo digo intencionalmente porque creo que sigue siendo un concepto elitista. Pero hoy en día me parece, en el pasado me parece que lo era aún más. El 10% de los habitantes de la polis tenían derecho a voz y a voto. Y por las razones que sean, tenían los atestados para poder ejercer ese poder, ¿verdad? Bueno, sí, el poder ni siquiera de representación, el poder de decidir. Pero me parece que lo que ha pasado han sido dos cosas. Por un lado, la polis se ha hecho inmanejablemente grande, ni hablar de países, ¿verdad? La polis Ujú. misma, donde nosotros pasamos el 90% de nuestro tiempo, es exageradamente grande. Y otro fenómeno que ha sucedido es que nos hemos hiperindividualizado. Entonces, mi quehacer político lo ejerzo en mi casa, entre mi esposa y yo, eh, respecto a mis hijas, sobre lo que pasa en el metro cuadrado frente a mi calle y punto. Hasta ahí llega mi ejercicio político. Lo demás es trabajar para enriquecerme o enriquecernos como familia. Y entonces ahí me parece que hay que revisitar, reformular eso, no, reformularlo no, hay que reconocerlo y hay que identificarlo como un valor esencial de la vida humana y de su convivencia en comunidad, lo que acabas de decir, de que la política es la manera como nosotros articulamos el bien común. El bien común es una articulación, es un andamiaje. Si ese andamiaje es más o menos robusto, depende de cuán involucrados estemos a través de la política en, en el quehacer de la polis, ¿verdad? De la ciudad. Eh, Esto me invita a decir de nuevo, y sobre todo con ocasión de las elecciones municipales que vienen en febrero entrante, que me parece que el, el futuro de la democracia costarricense descansa en en los cantones, en las alcaldías, en los gobiernos municipales, porque tenemos, por múltiples razones geográficas, sociales, económicas, una relación mucho más cercana y mucho más intensa con lo que sucede en el territorio Sí, de claro. nuestro Ujú. cantón que lo que sucede en el territorio de nuestro país. Sí. Ujú. Y entonces ahí me parece que es importante decir eso, pero además entender que, bueno, que la democracia se robustece si participo. Si no Ujú. participo, se degrada. Punto. No estoy hablando de que sea un juego de suma cero, simplemente estoy diciendo que mi no participación degrada la democracia y mi participación la enriquece. Entonces, que no quede duda nunca de si mis aportes están sirviendo para algo. Lo otro que quería decir justo cuando estabas hablando de, bueno, a propósito de política y de polis y de bien común y de vida, que es el tema de hoy, el elemento de resiliencia me parece que es importantísimo, ¿verdad? La resiliencia significa la capacidad que tiene la vida de mantenerse viva. Ujú. La vida quiere vivir. Ujú. Un ser recién nacido, un mamífero recién nacido, depende 100%
de su madre, diría yo. Bueno, tal vez ahí el padre tenga algo que ver, pero depende 100% de su madre, Ujú, por lo menos por algunos días. sí, En el caso del ser humano, ujú. por algunos años, ¿verdad? Pero sin embargo, percibimos cómo la vida quiere vivir. Y lo mismo la vida en sociedad. La vida en sociedad quiere preservarse, quiere mantenerse, quiere continuar siendo vida, ¿verdad? Aquí llegó una forma de vida Ajá. joven. Mire, estoy grabando con varito, ¿ok? Ujú, Eh, y, y en sociedad sucede lo mismo. Las comunidades quieren seguir siendo comunidades. Y eso requiere, bueno, la voluntad, que era donde quería llegar, de que las personas participen y aporten. En zonas rurales de este país, todavía ves unos niveles de solidaridad, de participación ciudadana y de voluntarismo, ¿verdad? De trabajo voluntario altísimos. Creo que en las polis, en las ciudades grandes, en las zonas urbanas, eso se percibe menos. Y es que creo que la voluntad es una mezcla de libertad, que decías, y de un componente que defino como querer lo que queremos. Porque es que una cosa es querer que la ciudad sea limpia, pero realmente queremos que la ciudad sea limpia. Estamos dispuestos a hacer lo que requiere de nosotros que la ciudad sea limpia. Y entonces, creo que entre libertad y querer lo que queremos, ahí está la voluntad. Y lo último que quiero mencionar que tiene relación con esto es que los griegos, hoy nos hemos ido mucho hacia los griegos, tenían dos conceptos para describir el tiempo. Uno era el concepto de cronos, ¿verdad? El cronos es el que se mide de ujú. manera objetiva, con una métrica que equivale a igual para todo el mundo, ¿verdad? En eso somos igualitos. Tu día tiene la misma cantidad de horas que el mío y tu hora tiene la misma cantidad de minutos que la mía. Ese es el cronos. El kairos era una valoración cualitativa del tiempo. Quería decir cuán valioso es ese tiempo, ¿verdad? Pues una, una hora en compañía del ser amado debe ser mucho más valiosa que una hora declarando impuestos, pero es la misma hora, Sí. es el mismo Ujú, cronos, lo que cambia es el ujú, kairos, ¿verdad? Y sí. entonces lo que queremos ahora es pensar, ok, yo dispongo de una hora para que la ciudad sea más limpia. ¿Cómo debería de utilizar esa hora para que sea de la máxima calidad, o mejor dicho, del máximo impacto? Porque Ujú, no solo es un impacto para mí, es un impacto para la colectividad, es un impacto hacia el bien común, es un impacto multiplicador que ojalá reverbere en el tiempo, ¿verdad? Si yo dedico una hora a instalar un basurero afuera de mi casa para que los transeúntes puedan dejar ahí sus residuos, pues el impacto de esa hora perdurará por años. Y creo que lo que necesitamos preguntarnos como ciudadanos eh, residentes en la polis es cuál, cómo queremos relacionarnos con el tiempo que le vamos a dedicar a mejorar el bien común, ujú, ¿verdad? O sea, no pensemos en ser ciudadanos participantes por medio de la política medido en cronos, ¿verdad? No necesito ser candidato a síndico y dedicar 600 horas sí. este año a ser Ujú, candidato a síndico. ujú, Yo podría dedicar 6 ujú, horas ujú, este año, pero si son 6 horas de altísimo impacto y de calidad, podría hacer mucho más que si fuera síndico, ujú, ¿verdad? ujú. Eso. Eso es. Muy bien. Muy bien. Yo quisiera terminar haciendo como una analogía. Veo a las autoridades y a voluntarios, pueblo colombiano, buscando a sus 4 niños que se extraviaron en
en la Amazonía colombiana. Y veo también al pueblo chileno en el 2010 buscando a sus 63 mineros que se quedaron atrapados en una mina, y pasaron días y días en la búsqueda y tal. Como una gran cantidad de apoyo, de decisión, de deliberación, de decir, pues los vamos a encontrar, los vamos a sacar. Esa es una estampa que me parece ejemplar. Y la otra estampa que me parece como de autoexamen es la de preguntarnos, bueno, ¿y a nosotros qué se nos ha perdido? Hombre, a nosotros se nos ha perdido cosas. A nosotros se nos ha perdido la calidad de la seguridad social, se nos ha perdido la calidad de la educación, se nos ha perdido la seguridad ciudadana, se nos ha perdido, creo yo, la intensidad de la vocación democrática, se nos ha perdido una capacidad que teníamos de resolver cosas juntos y estamos suplantándola por unas eh, polarizaciones y tal y cual, y se nos han perdido otras cosas. Ahí hay una agenda interesante para un ciudadano responsable que diga, hombre, con todas estas cosas que se nos han perdido o se nos están perdiendo o se nos están deteriorando, pues deberíamos hacer más o menos como hacen los rescatistas colombianos o como hicieron los rescatistas chilenos. Debemos hacer un plan para salir en rescate de esas cosas hasta que las encontremos. Ahí dejo la analogía. Buenísimo. Bueno, yo creo que lo dejamos por acá. Sí, sí. Me, me resulta muy llamativo todo lo que surgió de este tema y vamos a ver cómo lo podemos empaquetar de una manera que sea más consumible para nuestra audiencia. Bien. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Nos Que estés vemos bien. entonces. Chao. Chao.